La pregunta que hoy planteamos es ¿cuándo se inventó la escuela? Para ello debemos tener en cuenta que la educación arrastra consigo toda la tradición de su pasado y lo proyecta en el presente. Para llegar a una comprensión de la educación comenzaremos un estudio histórico, descriptivo y explicativo de ella. Las prácticas y el tipo de escuela que hoy conocemos es solo una entre muchas formas posibles. El análisis histórico nos demuestra que existieron diversos modelos hasta llegar al presente, que aceptamos como natural y que creemos como el único posible. La escuela no es un fenómeno natural, sino que constituye un fenómeno histórico y social. No siempre hubo escuela y menos aún como hoy la conocemos. Su naturaleza no es eterna, sino contingente. La mayoría de las personas vive sus prácticas cotidianas como si fuera de carácter natural. Aunque muchas prácticas sean de carácter social, es decir, las hemos aprendido en nuestra participación e interacción en la vida social, esto mismo sucede con una gran parte de las formas y prácticas educativas que conocemos en las escuelas. Hoy a través de una línea del tiempo veremos los diferentes modelos de institucionalización de la educación a través de la historia. Podemos decir que estamos tan acostumbrados a identificar la escuela con la educación y a esta con el planteo de que siempre interviene un educador y un educando, que nos cuesta un poco reconocer que la educación en la comunidad primitiva era una función espontánea de la sociedad en su conjunto. Un ejemplo evidente es que el niño no debe concurrir a ningún instituto para aprender a hablar, ya que no es suficiente la imitación de las generaciones anteriores para lograrlo. Con el tiempo, la capacidad de trabajo de las sociedades permitió producir una cantidad de alimento que superaba la necesidad urgente. Esto sirvió para mantener alimentada a la parte de la población que terminaba usando ese tiempo libre para dedicarse a otras actividades. Así, el mundo vio nacer a los artesanos, los sacerdotes, los comerciantes y los escribas. Los primeros saberes transmitidos estaban ligados a la necesidad de subsistencia y la del control del medio ambiente. Ahora consideraremos diversos modelos de la antigüedad que ejemplifican diferentes versiones de acuerdo con las condiciones de organización sociopolítico, económica y cultural, correspondientes a diferentes sociedades. Si hablamos de las escuelas sobre alfombras en Oriente, podemos decir que esta es una tradición de Medio Oriente, donde se pusieron en práctica algunas formas escolares como por ejemplo, la que el pueblo judío implementó para complementar la educación familiar. Estas formas tenían por objetivo en especial la enseñanza del hebreo. Luego de que este pueblo pasó largos periodos en cautiverio, los niños aprendían hebreo sentados en el piso sobre una alfombra o alrededor de un maestro que les enseñaba. Esta forma escolar confirma que los pupitres no son una necesidad imprescindible para el aprendizaje. Otro modelo sería la escuela del ciudadano en Atenas. En la antigua Atenas, la educación de las élites se realizaba a través de un modelo preceptoral, es decir, era costumbre que los padres confiaran el niño a un preceptor, a quien se le encomendaba la educación completa y directa del pequeño. Esta forma evolucionó con el tiempo y el preceptor fue sucedido por la figura del pedagogo, término cuyo sentido ha variado desde sus orígenes. En principio, el pedagogo era un esclavo que acompañaba al niño, quien recibía su enseñanza, y aquel ejercía autoridad sobre el pequeño. El adulto desempeñaba el papel de profesor particular. En el caso de Atenas se observa con claridad que cada pedagogía se construye para intentar responder al tipo de hombre o al perfil de ciudadano que cada sociedad requiere. No olvidemos que en la antigua Atenas existían profundas divisiones sociales, amplios sectores dominados bajo el régimen de esclavitud y servidumbre, y que la educación sistemática tenía como destinatarios solo a los grupos sociales más privilegiados que aprendían mediante la imitación aquellos que les resultaba necesario. Otro método que podemos encontrar es el de Roma, sillones y castillos. En la Roma del siglo III después de Cristo, el maestro ocupaba un sillón, los niños se sentaban en el suelo o sobre alguna piedra, rara vez en bancos. Los alumnos tenían rollos de pergamino donde estaban escritos los trozos de lectura, que guardaban en cajas cilíndricas. En la Roma imperial, la aplicación del método de castigos corporales era ciertamente una costumbre. El maestro sostenía su autoridad en la férula o bastón. La severidad resultaba ser parte del método pedagógico, aunque no todos estaban de acuerdo con tales procedimientos. Hoy concebimos la escuela como un ámbito masivo, una escuela para todos. Es necesario advertir que el sistema educativo comenzó a masificarse recién a fines del siglo XIX.
Mientras que las primeras estaban en manos de la élite dirigente, el resto era la modalidad educativa a la que accedía la mayoría de la población. Los grupos dirigentes tenían sus propias prácticas educativas institucionalizadas, como por ejemplo, una cierta educación domiciliaria que se desarrollaba en el interior de los palacios. Allí los preceptores enseñaban a príncipes y a nobles. A fines del siglo XV era habitual que en el interior del palacio un príncipe sentado en una silla escuchara la lección por parte de su preceptor, también sentado, mientras que alrededor del príncipe permanecían otras personas que realizaban diversas tareas. De esta manera, el clima escolar no era de silencio y concentración, sino bastante bullicioso. A esta altura la Edad Media había terminado. Entrando en el siglo XVII se comienza la Edad Moderna. El mundo se estaba transformando y en Europa habían ocurrido intensos sucesos, tales como epidemias de pestes, guerras interminables que no solo provocan la muerte sino también increíbles hambrunas, a lo que hay que sumar malas cosechas consecutivas que empeoraban más las cosas. Sin embargo, en el aspecto comercial las cosas no fueron tan mal. Los nuevos mercados abiertos al nuevo mundo y la formación del comercio triangular entre Europa, África y América supusieron jugosos beneficios para los comerciantes y la industria en desarrollo. A esta altura, los adelantos técnicos y científicos que van apareciendo van preparando la llegada de la revolución industrial y se construyen grandes talleres manufactureros que producen más barato que el tradicional trabajo artesanal, y la burguesía, propietaria de estas herramientas, sigue su ascenso en cuanto a importancia económica, social y política. Sin embargo, la nobleza va perdiendo influencia política, y los reyes, por conveniencia, comienzan a rodearse de gente muy bien preparada, con gran poder y mucha influencia. Es en una Europa en vías de desarrollo donde surge la pedagogía tradicional. La ciencia es una expresión importante del desarrollo de la sociedad y la pedagogía va a ser parte de esta. Socialmente se destacan dos clases importantes, la esclavista y la esclava. La clase dominante insiste con fervor en que las masas laboriosas deben aceptar su desigualdad. Es así como la enseñanza y el conocimiento es un privilegio al que las bajas clases no tienen acceso. Pero con el avance tecnológico y la evolución social es cuestión de tiempo para que la burguesía se dé cuenta de que debe preparar a las masas en vista de que puedan participar en los nuevos modelos de producción. En esta etapa es en donde la pedagogía adquiere un carácter de disciplina independiente y resuelve la necesidad de la sociedad, ofreciendo las bases y los fundamentos para la enseñanza. Es en este contexto que van a destacar tres pedagogos muy influyentes durante el desarrollo de la pedagogía como ciencia independiente. Uno de ellos es Jan Amos Comenius, quien establece la primera metodología didáctica moderna. Este pedagogo humanista y filósofo checo afirmaba que todas las personas poseen facultades para el conocimiento y la instrucción, y que el pueblo sencillo debía de tener acceso a la educación. Comenius va a ser reconocido por establecer los fundamentos de la enseñanza, elaborar un sistema de educación, dar fundamento a la estructura del proceso docente en la escuela y revelar los principios del proceso de enseñanza en los que van a incluir la periodización, la formación de los grupos etarios de alumnos y el vínculo entre la teoría y la práctica. Otro pedagogo importante es el padre La Salle, quien funda la Escuela de la Enseñanza Simultánea. Para el año 1680, el padre ya se dedicaba a la educación masiva de los pobres y a la formación docente. Su modelo se basa en dos ejes fundamentales, orden y control, básicos para la enseñanza simultánea de un grupo de alumnos, que recibían instrucción de un único docente dentro de aulas con bancos ubicados en forma simétrica. Correspondían un pupitre por alumno y el docente al frente de la clase. Todo este conjunto homologaba a una misa. El tercer influyente pedagogo es Lancaster, quien en Inglaterra, pero ahora a principios del siglo XVIII, funda la Escuela de la Enseñanza Mutua. Esta escuela ahora emulaba las fábricas textiles. Eran grandes aulas, como galpones, y reunía a cientos de alumnos de distintos niveles,
sentados en bancos, dispuestos en filas, y en los extremos de cada una de ellas se encontraba un alumno monitor, un joven alumno que era avanzado en la materia. En el modelo lancasteriano o de educación mutua, este alumno es mediador entre el docente y el resto de los alumnos. Teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, es que podemos definir a la pedagogía tradicional como una corriente que considera a la escuela como el medio de transformación ideológica y cultural, que formaba a jóvenes enseñándole valores y la ética que prevalecía en esos tiempos, así como educarlos en las conductas de la comunidad. Dentro de los actores de la escuela, los docentes eran figuras autoritarias que ordenaban el espacio, tiempo y actividades, dueños del contenido y del método. El alumno debía ser pasivo, sin libertad de pensamiento. Las clases se daban en forma enciclopedista e intelectualista. El docente es exigente y dicta el contenido, que consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales que son considerados verdades absolutas. Todo el contenido debe ser memorizado por el alumno. Para las escuelas tradicionales, su único objetivo principal es capacitar a los jóvenes para que adquieran herramientas con las que puedan participar en la tradición cultural de la sociedad. Y está enfatizada en la disciplina. Este modelo, que nació en el siglo XVII, se ha perpetuado en el tiempo y aún hoy encontramos escuelas tradicionales. En esta etapa de escuela nueva, o también llamada activa, surge a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esta tendencia está orientada hacia la crítica de la escuela tradicional predominante, resaltando el papel activo que tiene que tener el estudiante y transformando las funciones que debía asumir el profesor. Con este modelo más activista, se buscaba lograr a través de la educación un compromiso del ciudadano con el sistema imperante, asumiendo un papel más de utilidad. John Dewey, filósofo y pedagogo norteamericano, consideraba que el interés principal de la educación debe ser el niño, tomando como punto de partida el interés de los alumnos. Este autor definía la educación como un proceso social que garantizaba la transmisión de ideas para el desarrollo, mediante instituciones sociales que contribuían a que el niño aproveche los recursos que tenía al nacer. Por otra parte, acentúa que la escuela debe formar a jóvenes de manera democrática, para vivir dentro de su medio social. Y debido al avance industrial de la época, surgía la necesidad de una educación más laboral, por lo que el alumno debe aprender haciendo, imponiéndole situaciones que lo estimulen a pensar y actuar. Esta pedagogía era considerada genética, funcional y social. Genética se consideraba porque la educación es un desarrollo interno del sujeto, funcional porque se plantea el desarrollo de los procesos mentales, y social debido a que el sujeto es parte de una sociedad. Por ello, hay que prepararlo para que éste le sea útil. Finalizando, se deben mencionar tres aspectos fundamentales de la escuela nueva. La primera, la concepción de la infancia y su repercusión en la educación. Desde este aspecto se presta atención al proceso evolutivo y desarrollo infantil. En esta etapa surge el activismo, por lo que el niño deja de ser pasivo y genera que el docente busque las principales necesidades del alumno para adaptar el proceso educativo. El segundo aspecto se le atribuye a la concepción del profesor y su papel en la educación. En este aspecto, el papel del profesor cambia sustancialmente a la escuela tradicional, ya que busca movilizar y facilitar las actividades naturales del niño. Por último, se menciona la renovación metodológica. En este aspecto se nombran los cambios metodológicos de la enseñanza. Algunos de estos cambios son, por ejemplo, posicionar al alumno en un modo más activo. Otro cambio es que la educación debe basarse en los intereses infantiles. Esto implica que el profesor debe estructurar la materia que da de tal modo que despierte el interés del alumno. Y finalizando, como último, que el sistema educativo debe adaptarse a las particularidades de los alumnos. La pedagogía crítica intenta redefinirse a sí misma como alternativa para la transformación de la educación. En febrero de 1923, Felix Weil crea el Instituto para la Investigación Social, más conocido como la Escuela de Frankfurt. Su principal objetivo se centra en el análisis de la infraestructura socioeconómica de la sociedad.
En 1988, Panza plantea que la evaluación debe ser vista como un proceso que permite reflexionar al participante de un curso sobre su propio proceso de aprender, que a la vez permite confrontar este proceso con el proceso seguido por los demás miembros del grupo. Giroux, en 1997, propone que las escuelas son lugares públicos donde los estudiantes aprenden los conocimientos y las habilidades necesarias para vivir en una auténtica democracia. Además, expone que los estudiantes deben asumir el conocimiento como cruzadores de fronteras, como gente que atraviesa en ambas direcciones las fronteras, construidas en torno a coordenadas de diferencia y poder. Freire, en 1999, dice que en la perspectiva crítica el docente necesita replantear su práctica pedagógica, donde la relación maestro-alumno venga dada por el proceso de dialogicidad. La práctica docente como acto de enseñanza, como praxis, no puede ser acción antagónica al desarrollo social de la humanidad. Por eso, la práctica como actividad creadora libertaria escapa a los designios de una actividad meramente mecánica, pasiva y sin compromiso. McLaren, en 2003, plantea que la pedagogía crítica necesita con carácter urgente dos cosas: criticar y analizar los fines de la educación y comprender que el trabajo escolar va más allá de los problemas del contexto áulico. Transformar la sociedad en la que vivimos es un reto para la pedagogía crítica. Abolir las diferencias de clase, raza y género son algunas de sus principales metas. Giroux, en 2005, enfáticamente asevera: la educación pública y superior tiene que adoptar enclaves de deliberación y resistencia dentro y fuera de la escolaridad, para que no se contemple la democracia como algo que sobra, sino como algo imprescindible para el mismo proceso de aprendizaje. Ese mismo año, McLaren propone que es necesario que el discurso, la política y las prácticas educacionales aborden directamente las nociones del poder, lucha, clase, sexo, resistencia, justicia social y posibilidad. El homeschooling, también conocido como educación en familia, es una opción educativa a la que cada vez optan más personas en todo el mundo. Es una opción educativa en la que los padres deciden educar a los hijos fuera de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Son muchas las razones por las que los padres deciden educar a sus hijos en casa, en academias con apoyos externos o bien en la naturaleza, aunque la principal razón es la de estar en desacuerdo con el modelo tradicional de enseñanza que se oferta en el sistema educativo, apostando por una forma de aprendizaje innovadora.